Una caravana de SUV negras irrumpió por la carretera, los neumáticos rechinando contra el pavimento ardiente. Cuando las puertas se abrieron de golpe, emergieron figuras, camisas de seda impecables, gafas de sol oscuras que ocultaban ojos indescifrables. No estaban aquí por combustible ni comida. Estaban aquí para tomar este lugar. Pero el cártel no sabía una cosa. Los camioneros de aquí no eran solo hombres tras el volante. Algunos cargaban un pasado que el cártel pronto lamentaría haber despertado. Antes de sumergirnos, déjanos saber desde dónde nos estás siguiendo. Si te encantan estas historias, suscríbete para más. Ahora empecemos. Un sol abrasador colgaba bajo sobre la carretera, proyectando largas sombras a través de la recién construida parada de camiones cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El aire temblaba con el calor, haciendo que todo en la distancia pareciera brillar como si estuviera sumergido en agua. Bajo un modesto toldo junto a la tienda de conveniencia, unos pocos conductores intercambiaban historias sobre sus recientes viajes, riendo sobre pequeños percances que parecían monumentales en los tramos solitarios de asfalto. Sus camiones, algunos maltrechos, otros relucientes, estaban alineados en filas ordenadas a lo largo del amplio estacionamiento. Este era un lugar de descanso, un refugio seguro donde el rugido de los motores solía desvanecerse en charlas amistosas y el reconfortante traqueteo de las máquinas de café. Nadie imaginaba que en esta tarde sofocante, una amenaza mayor que cualquiera vería estaba acercándose. Valeria, la dueña de la parada de camiones, estaba sentada dentro de la oficina con aire acondicionado en la parte trasera de un pequeño restaurante, revisando documentos de suministros, verificando horarios de entrega y planeando mejoras para la estación de servicio. Una mujer alta de cabello oscuro con ojos inquebrantables, había trabajado incansablemente para transformar este parche de desierto, antes vacío, en una estación de paso próspera. Los conductores que pasaban por aquí sentían un alivio tácito al saber que podían obtener una comida decente, ducharse y descansar sin preocupaciones. Mientras motas de polvo danzaban en los rayos de luz que atravesaban las amplias ventanas, Valeria dejó su bolígrafo y miró el reloj. Eran casi las 4 de la tarde, la hora en que solía salir a saludar a los habituales y ver si alguien necesitaba ayuda. Poco sabía ella que más allá del horizonte, una caravana no deseada se precipitaba hacia su establecimiento a una velocidad vertiginosa. La radio maltrecha sobre el mostrador zumbaba con estática. Una estación de música local luchaba por hacerse oír entre el ruido. Afuera, unos pocos hombres trabajaban en los motores en el área de reparación, mientras otros descansaban en el restaurante, compartiendo cuentos de la carretera abierta, historias de averías, plazos y algún que otro encuentro con personajes sospechosos. Hank Lawson, un camionero veterano con mechones grises en la barba, se apoyaba contra la puerta del restaurante, con el sombrero inclinado sobre la frente y los ojos entrecerrados mientras disfrutaba de unos momentos de paz. El aire abrasador del desierto presionaba desde todos lados, pero el ambiente seguía ligero. De repente, el rugido de múltiples motores rompió la calma. Una fila de SUV negras irrumpió en el estacionamiento, las ruedas rechinando contra la tierra dura como roca. Todos se giraron hacia el disturbio. Motores tan ruidosos normalmente pertenecían a camiones trucados o autos deportivos personalizados, pero estos vehículos tenían un trasfondo amenazante que erizó los vellos de cada cuello presente. Valeria se congeló a medio paso, dejando a un lado sus papeles mientras miraba por la ventana del restaurante. Al menos 4 SUV negras brillantes se desplegaron en un semicírculo, bloqueando la salida principal. El vehículo líder frenó bruscamente, enviando una nube de polvo al cielo. De él salió un hombre de complexión robusta y barba corta y oscura, vestido con una camisa de seda negra que brillaba bajo el sol implacable.
Una gruesa cadena de oro colgaba de su cuello, captando la luz con cada movimiento. Detrás de él emergieron 6 hombres más, todos con ropa oscura, chalecos antibalas asomando bajo camisas desabrochadas, botas pesadas levantando el polvo del suelo. Sus gafas de sol ocultaban cualquier destello de emoción, dándoles un aura fría y depredadora. El hombre líder avanzó como si ya fuera dueño del lugar, su postura arrogante, su mirada barriendo de izquierda a derecha como si evaluara un nuevo territorio. El sol brillaba en su collar mientras se detenía frente a la puerta del restaurante. Héctor Ramírez, conocido entre algunos conductores por su reputación despiadada. Si los rumores eran ciertos, era el brazo derecho de Alejandro Castillo, un hombre que muchos solo pronunciaban en susurros. La presencia de Héctor aquí solo podía significar una cosa: problemas. El silencio cayó sobre el lugar. Un grupo de camioneros que había estado charlando cerca de una estación de reabastecimiento intercambió miradas preocupadas, pero no se atrevieron a acercarse. Sus herramientas y reparaciones a medio terminar quedaron abandonadas mientras retrocedían, inquietos. El aire se sentía más pesado, como si una tormenta hubiera descendido de repente. Sin dudarlo, Héctor se dirigió directamente a la entrada del restaurante. Empujó la puerta giratoria a un lado, escaneando el interior con una mirada calculadora. Una radio en algún rincón tocaba música tenue que se cortó abruptamente cuando la temblorosa camarera del mostrador la apagó instintivamente. Logan Carter, un hombre alto y de hombros anchos sentado en un reservado al fondo, pausó a medio sorbo de su café. Entrecerró los ojos ante esta intrusión agresiva, pero permaneció en silencio, dejando que el extraño diera el primer paso. Valeria salió de la parte trasera, alisándose la camisa. Su expresión cambió de una bienvenida cortés a una tensión contenida en el momento en que reconoció a Héctor. Se colocó detrás del mostrador, con la barbilla alzada. «No recuerdo haberte invitado aquí», dijo. Su tono medido pero gélido. Héctor ignoró su comentario, recorriendo el lugar con la mirada. «¿Qué lugar tan bonito tienes aquí?», Val dijo. Su voz baja y cargada de esa confianza presumida de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. A Alejandro también le gusta. Me envió a finalizar algunos detalles. Valeria cruzó los brazos. «Esta parada de camiones no está en venta». Él soltó una risa despectiva. Luego sacó un grueso fajo de billetes de su bolsillo trasero, arrojándolos sobre el mostrador con un gesto ostentoso. ¿Quién dijo algo sobre comprar? Esto es solo una sugerencia amistosa para ayudarte a entrar en razón. Sus 6 compañeros se alzaron detrás de él, escaneando a los comensales, sus manos rozando ocasionalmente armas ocultas como una advertencia no tan sutil. Por un instante, todo el restaurante quedó en silencio. Entonces Valeria extendió la mano con calma, apartando el fajo de dinero del mostrador con un gesto cortante. Cayó al suelo sin ceremonia. «No me interesa el dinero sucio», dijo con una voz peligrosamente firme. «Sal de mi parada de camiones». Héctor, la tensión se espesó. La gente casi podía sentirla en sus pulmones, la sequedad del aire del desierto ahora mezclándose con el agudo pinchazo de la confrontación. La expresión de Héctor se oscureció. Cualquier rastro de cordialidad que había fingido antes desapareció. Giró la cabeza ligeramente, dirigiéndose a sus hombres. «Parece que tendremos que hacer esto de otra manera». Afuera, uno de los hombres de negro captó la señal de Héctor y se dirigió de inmediato hacia los camiones estacionados. Hank Lawson, que había estado parado junto a uno de los semis, dio un paso adelante rápidamente. «Oye», ladró, «no puedes simplemente». Antes de que Hank pudiera decir más, Héctor le dio un rápido puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento.
Dos secuaces más del cártel agarraron a Hank por los brazos, estrellándolo contra el pavimento ardiente. Hank intentó luchar, pero un fuerte puntapié en el costado lo dejó tirado. El círculo de espectadores, camioneros y viajeros por igual, palideció, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y furia, pero nadie se atrevió a intervenir. Estos miembros del cártel estaban armados, eran despiadados y obviamente estaban preparados para derramar sangre. Valeria presionó sus palmas contra el mostrador tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. ¡Para!, gritó, preparándose para correr a ayudar a Hank. Sin embargo, Héctor cambió de postura en un parpadeo, bloqueando su camino. Ella podía sentir el aura amenazante que emanaba de él. En el estacionamiento, 3 de los secuaces de Héctor sacaron bates de béisbol de la parte trasera de su SUV. El primero golpeó el parabrisas de un camión al azar, destrozando el vidrio con un crujido enfermizo. El segundo clavó su bate en un neumático, perforándolo con un estallido siseante. Otro conductor que intentó intervenir recibió un revés en la cara, haciéndolo tropezar contra una pila de cajas. El miedo se extendió por la multitud. Cualquiera con un poco de sentido podía ver que estos hombres estaban bien versados en tácticas de intimidación. «Escuchen», la voz de Héctor resonó, reverberando a través del restaurante y hacia el área del estacionamiento. Esta es su única advertencia. Alejandro quiere este lugar. Si Val no acepta nuestra generosidad, lo tomaremos por la fuerza. Miró a Valeria, luego a cualquiera a la vista. Pueden irse o salir heridos. La elección es suya. Dentro del restaurante, Logan Carter se puso de pie lentamente. Había estado observando cómo se desarrollaba esto en un silencio intenso. Sus ojos nunca dejaron a los hombres de Héctor mientras vandalizaban camiones, empujaban a los conductores y aterrorizaban a los espectadores. Un exmilitar convertido en camionero de larga distancia, Logan usualmente mantenía un perfil bajo, prefiriendo rincones tranquilos y caminos solitarios. Pero algo en él se negó a quedarse quieto mientras estos matones brutalizaban a personas que no tenían nada que ver con sus demandas. Héctor giró, notando que Logan avanzaba. El aire parecía crepitar entre ellos. ¿Y tú quién se supone que eres?, preguntó Héctor, una mueca curvando su labio. Un gruñón retirado. Lo veo en cómo te paras. Estuviste en el servicio, ¿verdad? Noticias frescas. Tengo 6 hombres armados hasta los dientes, y tú estás solo, viejo. Logan encontró la mirada de Héctor con una calma que desmentía una corriente constante de ira. A veces, 6 no son suficientes, dijo. Su voz baja y resonante. La tensión en el restaurante se elevó a otro nivel. Incluso los hombres de Héctor se miraron entre sí, inseguros de cómo interpretar la compostura de Logan. Hank yacía gimiendo en el suelo afuera, sangre goteando de su nariz. El grupo de camioneros se había refugiado detrás de los vehículos o retrocedido al interior, algunos temblando de miedo, otros hirviendo de resentimiento. Héctor dio un paso más cerca de Logan, entrando completamente al restaurante, eclipsando una de las mesas con su corpulenta figura. ¿Crees que puedes asustarme? He visto hombres más grandes que tú quebrarse cuando ven el cañón de un arma apuntando a su cabeza. Logan no dijo nada al principio, simplemente mantuvo su postura. Cuando habló, su tono fue medido, escalofriante. Podrías quebrar a algunos, pero no a todos. Un destello de vacilación cruzó los ojos de Héctor. No era un extraño a la intimidación, pero algo en Logan radiaba una confianza inquebrantable. Por una fracción de segundo, la tensión estuvo al borde de una violencia total. Uno de los secuaces del cártel levantó su bate, pero Héctor levantó una mano para detenerlo. Evaluó a Logan, exhalando por la nariz. «Está bien», murmuró, retrocediendo. «¿Quieres jugar al héroe? Perfecto.
Pero te prometo que la próxima vez que regresemos, nadie aquí se irá sin pagar. Héctor hizo un gesto con la barbilla a sus hombres. Vámonos. Como si fuera una señal, los otros lo siguieron. Uno arrojó su bate de béisbol a un lado, maldiciendo en voz baja. Otro cerró el maletero del SUV de golpe, todavía fulminando con la mirada a los espectadores. Se amontonaron de nuevo en sus vehículos, los motores rugiendo ruidosamente. Héctor lanzó una última mirada fulminante a Valeria, que estaba detrás del mostrador con las manos apretadas, y luego sonrió a Logan. «Te arrepentirás de rechazarme», dijo. Su voz tan gélida como la mirada en sus ojos. La caravana de SUV rugió al partir, dejando nubes de polvo arremolinándose tras ellos. Lentamente, las personas en el restaurante y el estacionamiento comenzaron a moverse. Un par de camioneros corrieron a revisar a Hank, que estaba magullado y golpeado pero consciente, escupiendo sangre y maldiciendo en voz baja. Fragmentos de vidrio crujieron bajo los pies mientras alguien se arrodillaba para recogerlos. Murmullos asustados llenaron el aire. Todos querían saber qué había pasado y si la amenaza realmente había terminado. Valeria salió apresurada a ayudar a Hank, maldiciéndose por no haber podido detener a Héctor antes. Sentía una mezcla ardiente de ira y culpa, pero cuando miró a Logan, se sorprendió por lo calmado que parecía. Él ya estaba arrodillado junto a Hank, revisando las heridas del hombre mayor con la compostura metódica de alguien que había visto cosas mucho peores. Valeria asintió a Logan, un gesto silencioso de gratitud. Los conductores se reunieron en un círculo cauteloso, sus rostros marcados por la incertidumbre. No hacía falta ser un genio para ver qué pasaba por sus mentes. Si Héctor y sus hombres podían hacer esto a plena luz del día, ¿qué horrores podrían infligir bajo la cobertura de la oscuridad? Logan se puso de pie, limpiándose las manos, y miró alrededor. «Sabemos que volverán», dijo en voz baja, su voz cargada de un peso autoritario que exigía atención. «Y la próxima vez no se molestarán con intimidaciones. Vendrán por sangre». Un silencio cayó sobre el grupo. Algunos intercambiaron miradas, una mezcla de miedo y resolución pasando por ellos. El sol, ahora más bajo en el cielo, prestó un brillo rojo a la escena, un recordatorio ominoso de que la luz del día estaba desvaneciéndose y nuevos peligros podrían acechar en el crepúsculo que se acercaba. Valeria ayudó a Hank a ponerse de pie, guiándolo suavemente hacia un banco junto a la pared del restaurante. Luego enfrentó a la multitud, resuelta a pesar del malestar y la violencia que acababa de ocurrir. Aún se mantenía con una fuerza inquebrantable. «Este es nuestro lugar», declaró, su voz firme a pesar del temblor de adrenalina. «Lo construimos, lo manejamos, y no nos dejarán echar. Si quieren pelear, les daremos una que nunca olvidarán». Logan asintió en acuerdo. No necesitaba decir mucho más. El fuego en las palabras de Valeria hablaba por todos. Pero añadió una declaración crucial, nivelando su mirada calma e intensa hacia los otros camioneros. «Nos mantenemos juntos o caemos solos». Y eso fue todo, el punto de inflexión. El momento en que esta comunidad disparatada se dio cuenta de que no podían confiar en la suerte o la ley para protegerlos de Héctor Ramírez y las fuerzas detrás de él. Las semillas de la resistencia echaron raíz bajo el sol abrasador de la tarde. A pesar del daño y el miedo, una feroz resolución comenzó a florecer entre los camioneros. Ya no eran solo hombres y mujeres al azar en las carreteras. Habían encontrado una causa común que los unía como acero. Mientras el cielo se teñía de noche, el sonido de los motores que partían aún resonaba en la distancia, pero el polvo dejado atrás se asentó lentamente sobre los camiones maltrechos y el vidrio roto, un testamento silencioso de las líneas de batalla recién trazadas. Todos sabían que pronto esas líneas serían cruzadas de nuevo,
solo que la próxima vez estarían listos. El sol había comenzado su lento descenso, pintando la parada de camiones con largas sombras cobrizas, cuando el rugido de los SUV del cártel finalmente se desvaneció. Un silencio tenso llenó el aire polvoriento. Por un momento, nadie habló. Era como si cada conductor, trabajador y viajero errante en la parada de camiones de Valeria aún estuviera tambaleándose por la confrontación que acababa de tener lugar. Hank cuidaba una costilla magullada, y unos pocos hombres ayudaron a recoger parabrisas rotos o escombros dispersos. Logan Carter, con el rostro firme de resolución sombría, llamó a todos desde la entrada del edificio principal, instándolos a reunirse en la gran sala de almacenamiento que Valeria usaba ocasionalmente para reuniones. Uno por uno, los camioneros lo siguieron al interior, sentándose en sillas plegables maltrechas o apoyándose contra cajas de repuestos. La luz parpadeante del techo proyectaba sombras profundas sobre sus rostros preocupados. Valeria caminó al frente, parándose junto a Logan. Rico la seguía, con los brazos cruzados a la defensiva. Logan no perdió tiempo. Todos vimos lo que pasó hoy, dijo, su voz cargada con el peso de un soldado acostumbrado al mando. Eso fue solo una muestra. El cártel volverá, y si no estamos listos, moriremos. Un murmullo de inquietud recorrió al grupo. Un par de conductores miraron hacia la puerta, contemplando la huida. La voz de Valeria cortó la incertidumbre, su tono inquebrantable. No tenemos a dónde ir, dijo firmemente. Si corremos, pasaremos el resto de nuestras vidas con miedo. Esa declaración franca caló hondo. Los ojos pasaron entre Logan y Valeria, buscando alguna señal de duda, pero todo lo que encontraron fue convicción. Lentamente, las cabezas comenzaron a asentir. Sabían que ella tenía razón. Rendirse no era una opción. Lucharían. Cuando el crepúsculo se profundizó en la noche, toda la parada de camiones asumió una atmósfera urgente, casi eléctrica. Frank Dawson, un hombre delgado con manos manchadas de aceite, tomó el mando de transformar semis y camionetas ordinarias en instrumentos de guerra. Montó un taller improvisado cerca del área de servicio, donde las luces superiores emitían un brillo amarillento sobre pilas de placas de acero, herramientas de soldadura y contenedores abiertos de repuestos. Muy bien, anunció Frank, subiendo sus gafas protectoras. Veamos si podemos convertir algunos de estos camiones en tanques. Media docena de camioneros se reunieron a su alrededor, cada uno con diferentes niveles de experiencia mecánica. Algunos eran expertos en reparar motores, otros solo sabían cambiar un neumático o reparar una fuga de combustible. Pero bajo la dirección de Frank, trabajaron con una eficiencia sorprendente. Primero vinieron las puertas reforzadas. Frank les mostró cómo soldar placas de acero a los lados del conductor y del pasajero de ciertos camiones, cubriendo áreas vulnerables donde las balas podían penetrar. Chispas volaron mientras arcos brillantes de metal fundido chisporroteaban en el aire seco de la noche. Luego reemplazaron los neumáticos comunes con unos especiales resistentes a pinchazos, añadiendo una capa extra de caucho y cinturones de acero que podrían resistir bajo fuego o metralla. También vamos a necesitar un plan para lidiar con vehículos fuertemente blindados si los traen, murmuró Frank. Miró alrededor por un momento, luego señaló unas grandes púas metálicas que un conductor había encontrado en un montón de chatarra. Montaremos esas en algunos parachoques delanteros. Convertiremos los camiones en arietes. Si los golpeamos lo suficientemente fuerte, podemos volcar SUV más ligeros o al menos causar daños importantes. En otra esquina del área de servicio, Rico Medina revisaba meticulosamente los vehículos que ya habían sufrido el vandalismo del cártel. Una camioneta maltrecha con ventanas destrozadas fue equipada con una rejilla protectora improvisada al frente.
Reemplazó los neumáticos de un segundo camión, parcheando agujeros de bala en el radiador. A lo largo de todo, una camaradería determinada vibraba en el aire. Un joven camionero delgado se inclinó, observando un tambor medio lleno de gasolina. ¿Qué hacemos con todo esto? Frank se limpió el sudor de la frente. El fuego puede ser un arma, admitió, haciendo una mueca. Podemos preparar dispositivos incendiarios improvisados si es necesario, pero no nos volemos nosotros mismos en el proceso. ¿De acuerdo? El joven asintió, tragando fuerte. Claramente, este no era un trabajo ordinario para él ni para nadie más. Eran camioneros, no mercenarios, pero la línea entre civil y soldado se estaba difuminando rápidamente. La noche se asentó por completo, trayendo una frescura a la brisa del desierto. Las chispas de las antorchas de soldadura danzaban como luciérnagas en la penumbra. Para cuando terminaron la primera ola de modificaciones, 2 camiones y una camioneta estaban equipados con placas de acero reforzadas, parachoques afilados y tanques extra de combustible que podían encenderse como medida de último recurso. Exhausto aunque estaban, un sentido de orgullo cauto llenó al grupo. Podrían no ser un ejército profesional, pero eran ingeniosos. No hay vuelta atrás ahora, dijo Frank a Rico una vez que pausaron para un descanso. O lo hacemos bien, o nos entierran aquí. Rico asintió en acuerdo. Al menos no caeremos sin pelear. Mientras Frank y su equipo forjaban su armadura móvil, Valeria paseaba en su pequeña oficina, teléfono pegado a la oreja. Estaba llamando a favores, contactos audaces que había esperado no volver a contactar nunca. Cada llamada se sentía como caminar sobre una cuerda floja entre la desesperación y la cautela. Algunos de estos tenían lazos con el bajo mundo, hombres y mujeres que le debían una deuda o un respeto a regañadientes. México dice que Alejandro se está preparando, le dijo una voz cascada a través de la línea crepitante. Está furioso por lo que pasó en tu parada de camiones. Se dice que está reuniendo hombres de toda la región. Puedes esperar armamento más pesado la próxima vez. Otra fuente le advirtió sobre posibles vehículos blindados y armas más potentes. El pensamiento de enfrentarse a rifles de asalto, posiblemente incluso lanzacohetes, le apretó el estómago, pero enderezó los hombros y siguió haciendo preguntas. Para cuando terminó la última llamada, Valeria había reunido suficiente para confirmar sus peores temores. El cártel planeaba una represalia a gran escala. Mientras tanto, en una esquina trasera del restaurante, Ethan Rose, un hombre alto con una actitud discreta y una computadora portátil equilibrada en sus rodillas, tecleaba furiosamente. Había hackeado ciertas líneas de comunicación que se rumoreaba usaba Javier Castillo. Fragmentos de mensajes codificados parpadeaban en su pantalla. La mayoría eran mundanos, referencias a tratos locales o envíos, pero luego encontró lo que buscaba. Ataque a medianoche, 2 equipos, aproximación de flanqueo, Javier liderando el equipo personalmente. Ethan sintió una sacudida de adrenalina en su sistema. Cruzó las coordenadas aproximadas mencionadas en las notas con un mapa local. Coincidían exactamente con la ubicación de la parada de camiones. Logan llamó, haciendo señas al soldado para que se acercara. «Vas a querer ver esto». Ethan explicó todo. El cártel estaba preparando un ataque alrededor de la medianoche, dividiendo su fuerza en 2 columnas, una desde el norte, otra desde el oeste. Javier Castillo mismo lideraría la operación, presumiblemente para vengar la humillación de ese día. Logan apretó la mandíbula. No están perdiendo el tiempo, ¿verdad? Ethan negó con la cabeza. No, y vienen fuerte. Esa pieza de inteligencia fue la pieza final del rompecabezas. Todo el grupo ahora sabía exactamente cuándo y cómo su enemigo tenía la intención de atacar,
dándoles una ventaja preciosa que no podían permitirse desperdiciar. Armados con el conocimiento del inminente ataque de medianoche, Logan convocó rápidamente otra asamblea afuera, esta vez bajo el cielo iluminado por la luna. El olor rancio a caucho quemado y combustible derramado aún persistía de incidentes anteriores, pero los hombres y mujeres se reunieron con una determinación renovada. «Muy bien», comenzó Logan, dirigiéndose al círculo de rostros ansiosos. «Tenemos unas pocas horas antes de la medianoche. No es mucho, pero suficiente para aprender algunas cosas básicas». Hizo un gesto hacia el semi más cercano, ahora equipado con placas de acero a lo largo de su lado. «Primera regla. Usen sus camiones para controlar el campo de batalla. Si los alineamos, dejando solo puntos de estrangulamiento estrechos, podemos forzar al cártel a venir hacia nosotros en números menores. Eso nos da una oportunidad de pelear». Pasó el siguiente cuarto de hora demostrando cómo un solo camión podía convertirse en una fortaleza si se posicionaba correctamente. Colóquenlo de lado, bloqueen una entrada o encállenlo entre dos edificios. La amplia parrilla frontal, reforzada con acero soldado, podía actuar como ariete o escudo protector. Un par de conductores probaron la técnica, moviendo un gran camión a su lugar bajo la guía de Logan. Luego, Logan pasó a las armas improvisadas. Mostró barras de hierro, cadenas y llaves pesadas. «Escaseamos en armas de fuego, así que usamos lo que tenemos. Una cadena puede tropezar o desarmar a un hombre con un rifle si lo sorprendes. Una barra puede apartar una pistola o romper un parabrisas. No duden, el cártel no lo hará». Jake Sullivan, el conductor más joven del grupo, se movió inquieto. «Nunca he peleado con nadie en mi vida», admitió, su voz temblando. «No estoy seguro de poder hacer esto». Logan le dio un asentimiento sombrío. «Lo entiendo. Ninguno de nosotros pidió esto. Pero si quieres vivir, si quieres que tus amigos vivan, el miedo no puede detenerte. Practica lo que te mostré». Demostró un agarre simple con ambas manos con un trozo de tubería, cómo balancearlo eficazmente y cómo pivotar para mantener el equilibrio. Jake asintió, tragando fuerte. Probó algunos swings, cada uno más confiado que el anterior. La adrenalina y la desesperación podían convertir incluso al más tímido en un defensor. «Muy bien», concluyó Logan. «Vienen a medianoche. Todavía tenemos trampas que poner». Con la amenaza de un asalto inminente, los camioneros se dispersaron por la propiedad, cada uno asignado a un papel clave en fortificar la parada de camiones. Frank, aún impulsado por la urgencia de las transformaciones mecánicas, orquestó la formación de una pared improvisada de fortaleza estacionando varios semis uno al lado del otro, sus remolques formando una barricada imponente cerca de la entrada principal. «Los obligaremos a acercarse por aquí», explicó, señalando un corredor estrecho dejado abierto intencionalmente. «Si intentan atravesar por otro lado, se encontrarán con media tonelada de acero en su camino». Ethan instaló una red de pequeñas cámaras de seguridad que alimentaban su computadora portátil, cada una colocada en tejados o escondida detrás de postes de señalización para monitorear puntos ciegos. Las imágenes en blanco y negro parpadeaban, pero era mejor que nada. Valeria se movió de estación en estación, ofreciendo agua, aliento y la ocasional pieza extra de placa metálica a cualquiera que la necesitara. Algunos de los camioneros colocaron tiras de púas hechas de clavos viejos martillados a través de tablas de madera. Cuidadosamente ocultaron estas trampas bajo lonas o capas delgadas de tierra. La lógica era simple. Neumáticos pinchados detendrían o ralentizarían los vehículos del cártel, canalizándolos hacia zonas de muerte donde los camioneros podrían contraatacar con relativa seguridad. Otros esparcieron manchas de aceite en ubicaciones estratégicas,
plenamente conscientes de lo resbaladizo que se volvería el suelo si un SUV a toda velocidad intentaba maniobrar allí. Para cuando terminaron, la parada de camiones parecía una fortaleza destartalada. El letrero de neón que alguna vez invitaba a los viajeros parpadeaba irónicamente sobre paredes reforzadas de acero y las siluetas de hombres y mujeres armados patrullando el perímetro. Una tensión inconfundible llenaba el aire, del tipo que precede a una tormenta. Cada rostro brillaba con sudor, ya fuera por el calor del desierto o por el conocimiento de que pronto estarían luchando por sus vidas. Logan respiró hondo. Luego subió a la cima de uno de los semis modificados. Desde ese punto de vista, inspeccionó las barricadas, los caminos cargados de trampas, el anillo de camiones que formaba su última línea de defensa. No era perfecto. Estaban superados en armas, hombres y recursos, pero tenían sorpresa, astucia y desesperación. Se acerca la medianoche, murmuró para sí mismo, apretando el agarre en la radio en su mano. Veamos si podemos hacer que se arrepientan de aparecer. La medianoche se acercaba como un espectro sigiloso. En el desierto, más allá de las luces de la parada de camiones, las sombras se alargaban y se fundían en una negrura absoluta. En algún lugar de esa vasta oscuridad, Javier Castillo estaba reuniendo a sus tropas para la venganza que había prometido. En un pequeño claro de tierra a casi 10 millas de la parada de camiones, 2 SUV estaban al ralentí con las luces apagadas. Javier Castillo estaba en el haz de una sola linterna, dirigiéndose a sus hombres, 15 pistoleros contratados, algunos exmilitares, otros meros criminales con gusto por la violencia, escuchaban atentamente. «Recuerden lo que pasó antes», gruñó Javier, la ira apenas contenida en su voz. «Mataron a Carlos Méndez. Eso no quedará sin respuesta». Un murmullo de asentimiento recorrió al grupo. Habían oído los rumores. Una banda de camioneros liderados por algún soldado había logrado infligir un daño importante a su operación. Para hombres acostumbrados a la intimidación fácil, tal derrota era impensable. Javier señaló un mapa aproximado extendido sobre el capó de un SUV. Las líneas dibujadas a lápiz indicaban el perímetro de la parada de camiones, las estaciones de combustible, el restaurante y algunos edificios anexos. El equipo 1 rodeará por el norte. El equipo 2 entrará por el oeste. Yo lideraré el equipo 1 personalmente. Golpeó el mapa. Los golpearemos duro y rápido. Sin negociaciones, sin piedad. Alejandro quiere ese lugar. Y quiere que cada uno de esos conductores se someta o muera. Un hombre bajo con una cicatriz en la mandíbula levantó una pregunta. ¿Y si están mejor preparados esta vez? La expresión de Javier se oscureció. Entonces les mostraremos qué pasa cuando desafías el nombre Castillo. Dio una palmada al lado de un SUV negro. Este tenía una parrilla frontal blindada y vidrio resistente a balas. Dentro yacía un pequeño arsenal de rifles, pistolas e incluso algunas granadas de mano. Tenemos la ventaja del poder de fuego. Una vez que rompamos sus defensas iniciales, el resto se derrumbará. Los hombres se movieron, asintiendo entre sí. Ninguno dudaba del resultado. Con Carlos muerto, Javier quería sangre. La promesa de retribución ardía brillante en cada mirada que intercambiaban. Cargaron silenciosamente, revisando sus armas mientras el aire del desierto los envolvía. Los motores rugieron a la vida, los faros permanecieron apagados mientras salían en una caravana silenciosa, dividiéndose en 2 columnas. Su destino, la parada de camiones de Valeria, donde Logan y los demás esperaban bajo el letrero de neón parpadeante. Sin que el cártel lo supiera, los defensores habían pasado cada minuto preparándose para este mismo momento. Una calma inquieta cubría la parada de camiones,
rota solo por el suave zumbido de los generadores y el ocasional tintineo de metal mientras alguien ajustaba una barricada improvisada. Logan Carter estaba cerca de la entrada del restaurante, escaneando la oscuridad, mientras Ethan se agachaba dentro, detrás de una computadora portátil, monitoreando las imágenes de las cámaras. Valeria, armada con una escopeta, tomó posición en el rellano del segundo piso del edificio principal, dándole un punto de vista sobre el estacionamiento. Hank, con su brazo herido vendado a toda prisa, se negó a quedarse de brazos cruzados. Manejó un punto de vista en un semimedio reparado. Poco después de la medianoche, la voz de Ethan crepitó por la radio. Movimiento, 2 direcciones, susurró. Norte y oeste, justo como sospechábamos. Logan transmitió una confirmación a todos. Manténganse abajo, no se rebelen hasta que estén comprometidos. A través de las imágenes granuladas de las cámaras, vieron formas moviéndose. Un puñado de hombres avanzando a lo largo de la cerca perimetral, otro grupo arrastrándose prácticamente boca abajo, intentando aprovechar la escasa cobertura de los arbustos bajos. La adrenalina de los defensores se disparó mientras luchaban contra el impulso de abrir fuego prematuramente. De repente, destellos de cañones iluminaron la oscuridad. El cártel había decidido iniciar las hostilidades, tal vez adivinando que ya habían sido detectados. Las balas barrieron la fachada principal, destrozando las tablas protectoras que habían clavado apresuradamente sobre las ventanas. Fragmentos de madera y vidrio llovieron al suelo. ¡Contacto! ¡Contacto!, gritó alguien. La tensión se transformó en acción. Jake Sullivan se agachó detrás de una barrera de concreto, el corazón latiéndole con fuerza. Aferró una longitud de cadena pesada, recordando el consejo de Logan. Espera a que se acerquen. Un segundo después, una bala rebotó en el concreto, enviando chispas en todas direcciones. Desde un punto de vista detrás de los semisbarricados, Frank Dawson encendió el motor de su camión blindado improvisado. Esperó la señal, sus ojos alternando entre los espejos laterales, consciente de que un solo error de cálculo podría costarles todo. El momento llegó pronto. ¡Ahora!, ladró la voz de Logan por la radio. Frank pisó el acelerador. El camión avanzó con un salto, el parachoques de acero aplastando una línea de cajas endebles que habían colocado intencionalmente para parecer parte de la fortificación. Los hombres del cártel desprevenidos adelante se dispersaron. Algunos perdieron el equilibrio en las manchas resbaladizas de aceite que los defensores habían tendido. Otros encontraron tiras de púas o tablas cargadas de clavos, maldiciendo al darse cuenta de que sus botas o neumáticos estaban pinchados. El tiroteo se intensificó. Trazadoras surcaron el cielo nocturno. Dentro del restaurante, los platos temblaron fuera de las mesas. Valeria disparó un tiro desde su escopeta a un hombre que corría a cubrirse detrás de una fila de neumáticos. Él gritó y colapsó, su arma cayendo lejos. Rico, encaramado en el tejado de un edificio anexo más bajo, lanzó un contenedor pesado desde arriba directamente sobre el capó de un SUV que avanzaba a toda velocidad. El contenedor metálico chocó con un crujido ensordecedor, inmovilizando al conductor. Humo y chispas surgieron mientras el motor tartamudeaba y moría. A pesar de estas victorias iniciales, la fuerza del cártel presionó adelante. Un grupo de 6 hombres avanzó cerca del restaurante, disparando en ráfagas controladas. Cada destello de cañón iluminaba sus rostros sombríos. Logan salió deslizándose de detrás de una mesa volcada, disparando con su rifle. 2 pistoleros del cártel cayeron, pero el resto se dispersó, buscando nuevos ángulos de ataque. «Manténganlos embotellados», ordenó Logan por la radio. Su plan dependía de contener a las fuerzas del cártel dentro de las zonas de muerte. Si los atacantes se extendían demasiado,
la ventaja de los defensores desaparecería. El grupo atacante desde el oeste enfrentó otra barrera. La línea de semis estacionados cerca uno del otro. Intentaron encontrar un hueco lo suficientemente grande para pasar. Fue entonces cuando el camión blindado de Frank rugió de nuevo, embistiendo el lado de un semi para bloquearlos aún más. Los hombres dentro de ese SUV atacante reconocieron que estaban atrapados y comenzaron a disparar frenéticamente al parabrisas de Frank. El vidrio reforzado se agrietó pero resistió por ahora. Atrapados en una lluvia de disparos, el plan cuidadosamente orquestado del cártel comenzó a fracturarse. Algunos de sus propios hombres gritaban órdenes contradictorias, mientras otros intentaban retroceder bajo el aluvión de defensas improvisadas. El humo comenzó a persistir en el aire, cargando el olor acre de la pólvora gastada y el caucho quemado. Las luces parpadeaban a través de la parada de camiones, iluminando a medias siluetas enzarzadas en un combate mortal. Logan pausó detrás de un tambor de acero acribillado por balas para evaluar el caos. Hasta ahora, su gente estaba manteniendo la línea, pero no podían aflojar. Vio una nueva ola de refuerzos del cártel surgiendo desde el acercamiento norte, armas listas. Volvió a activar su radio. Ralentícenlos, usen las trampas. Si pasan, estamos acabados. En medio del caos giratorio, el nombre Carlos Méndez resonó en la frenética charla radial del cártel. Logan había oído ese nombre antes. Se rumoreaba que era el lugarteniente más confiable de Javier, un hombre que coordinaba muchas de las operaciones locales del cártel. Si Carlos caía, podría quebrar la resolución de los atacantes. Logan dejó a Frank y Valeria manejar el tiroteo directo y comenzó a arrastrarse a lo largo de una línea de camiones estacionados. Se movió bajo, cuidadoso de permanecer en las sombras proyectadas por las luces de seguridad parpadeantes, rifle en mano, avanzando hacia una voz débil que ladraba órdenes. Alguien estaba de pie en el tejado de un SUV, gritando direcciones en una radio de mano. Al acercarse, los ojos de Logan distinguieron la figura. Un hombre delgado con un chaleco táctico oscuro. Tenía una radio pegada a la oreja, escaneando el campo de batalla con una intensidad de halcón. Balas y gritos se mezclaban en una cacofonía a su alrededor. Ese debía ser Carlos Méndez. En un movimiento fluido, Logan saltó a la parte trasera de una camioneta maltrecha. Luego se izó al tejado de un remolque estacionado. Desde este punto de vista, observó a Carlos agitando su brazo libre, gesticulando por refuerzos. El hombre parecía completamente absorto en el caos, desprevenido para un ataque desde arriba. Silenciosamente, colgando su rifle detrás de él, Logan desenfundó el cuchillo de combate atado a su cinturón. Tomó una respiración, enfocando su atención. Rápido, silencioso, letal. Tenía que golpear antes de que Carlos alertara a otros. Saltó a través del pequeño espacio, aterrizando justo detrás del lugarteniente del cártel. Carlos debió haber sentido la perturbación porque giró, con los ojos abiertos de par en par, pero fue demasiado tarde. Logan estampó un antebrazo alrededor del cuello del hombre, apretando fuerte. La radio cayó de la mano de Carlos, chocando contra el capó del SUV. Carlos se debatía, golpeando las costillas de Logan con una fuerza sorprendente. Lucharon, casi cayendo del SUV. La radio crepitó con alguna voz en pánico. Carlos, Carlos, responde. Pero Carlos solo podía emitir jadeos ahogados. Logan presionó su ventaja, enganchando una pierna alrededor de la de Carlos, forzándolo a perder el equilibrio. Un destello de acero. Logan llevó el cuchillo en un arco rápido, hundiéndolo profundamente en el lado de Carlos, justo debajo de la caja torácica. El hombre soltó un grito gutural, amortiguado por el rugido del tiroteo superpuesto. Con un giro furioso,
Logan arrancó la hoja, y el cuerpo de Carlos se desplomó. La sangre empapó su chaleco y salpicó el tejado del SUV. Sus ojos se pusieron en blanco. Su respiración gorgoteaba en su garganta. Un pistolero del cártel cercano gritó en alarma, corriendo hacia el SUV. Logan se retiró rápidamente detrás del borde del remolque. El recién llegado se congeló al ver la forma inmóvil de Carlos. «¡Mierda!», siseó. El miedo parpadeó en su rostro al darse cuenta de que su comandante clave había sido eliminado. Disparó algunas rondas salvajes en la dirección general de Logan, pero el exsoldado ya se había ido. Ese fue el punto de inflexión. Con su lugarteniente muerto, la ya tensa coordinación entre los combatientes del cártel se desintegró aún más. Muchos se dividieron en pequeños grupos, retrocediendo bajo el implacable aluvión de las defensas improvisadas de los camioneros. Otros dispararon en ráfagas cortas y llenas de pánico antes de buscar cualquier hueco para escapar. A lo lejos, Logan vislumbró a Javier, que gritaba en una radio, presumiblemente intentando salvar la operación. Luego, mientras los defensores presionaban más fuerte, Javier rugió una orden que cortó por encima del tiroteo. «¡Retrocedan! ¡Todos retrocedan ahora!». Logan tomó una respiración temblorosa de aire ahumado y señaló a su gente. Lo habían hecho. Habían destrozado el primer asalto importante del cártel. Pero una parte fría de él sabía que esto estaba lejos de terminar. No olviden dar like, compartir y suscribirse para apoyarnos. Cuando los últimos ecos del tiroteo se desvanecieron en la noche del desierto, la escena en la parada de camiones parecía una zona de guerra. El humo se elevaba de los capós de los vehículos dañados, casquillos de bala vacíos brillaban bajo las duras luces de inundación, fragmentos dentados de vidrio roto crujían bajo las botas. El olor a sudor, sangre y aceite quemado persistía pesadamente en el aire. Valeria bajó de un salto de su punto de vista en el segundo piso, escopeta aún aferrada en sus manos. Su cabello se pegaba a su frente y su respiración era entrecortada, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Comenzó a moverse entre los defensores dispersos, ayudando donde podía. Por todas partes había señales de destrucción. Las ventanas principales del restaurante estaban destrozadas, dejando atrás marcos de metal retorcidos, una fila de semis, algunos acribillados con agujeros de bala, otros humeando por pequeños incendios que habían surgido tras fugas de gasolina. El kiosco de la estación de combustible, lleno de agujeros, con su letrero de neón parpadeando ominosamente. A pesar del daño, habían resistido. Frank se desplomó contra su camión recién blindado, que llevaba cicatrices frescas donde las balas habían rebotado en las placas de acero. Con una sonrisa cansada, murmuró: «Supongo que funciona». Jake Sullivan, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, parecía casi aturdido. Su cadena estaba resbaladiza con polvo y mugre, pero había logrado repeler a un atacante a corta distancia. «Lo hice», tartamudeó, mitad en asombro, mitad en horror al darse cuenta de que había mantenido su posición. Logan se limpió el sudor de la frente, escaneando el lugar por bajas. «¿Algún herido?», preguntó. Algunas voces respondieron. Hank se agarraba el brazo superior. El vendaje de la lesión anterior ahora estaba empapado en sangre donde una bala perdida lo había rozado. No era mortal, pero hacía una mueca con cada movimiento. Otro conductor, un hombre de mediana edad llamado Clyde, cojeaba desde detrás de un remolque maltrecho, una bala alojada en su pantorrilla. Rico lo ayudó a sostenerse, buscando un botiquín improvisado. Uno por uno, los defensores se reagruparon cerca del restaurante, formando un pequeño círculo para evaluar el daño. El rostro de Valeria se tensó con culpa al ver los agujeros de bala en las paredes y las mesas destrozadas dentro.
Dejó suavemente su escopeta a un lado. Lo siento, dijo con voz baja a nadie en particular. Todo esto pasó porque los rechacé. Logan dio un paso hacia ella. No, dijo firmemente. No te culpes. El cártel siempre iba a hacer esto. Si no ahora, mañana. Te mantuviste firme por lo que es tuyo. Ella asintió, exhalando. Solo odio que la gente esté herida, que nuestro lugar esté en ruinas. Logan puso una mano tranquilizadora en su hombro. Ganamos esta ronda. Reconstruiremos, y si vuelven, estaremos listos. Un leve grito de ánimo surgió de algunos de los camioneros. Estaban golpeados, magullados, pero vivos, y ese pequeño milagro fortaleció su coraje. Aunque habían enfrentado un ataque de criminales profesionales armados hasta los dientes, los camioneros habían prevalecido, demostrando que la determinación, la astucia y un poco de suerte podían inclinar incluso las probabilidades más desiguales. Ethan emergió de detrás de un sedán quemado, con la computadora portátil bajo un brazo. Hay charlas en sus canales, informó. Se están retirando por ahora, pero todos sabemos que se reagruparán. Necesitamos prepararnos para el próximo golpe. Un silencio se asentó sobre ellos mientras la realidad se hundía. Esto era apenas el comienzo. Carlos Méndez podría estar muerto, pero Javier Castillo y su padre Alejandro no habían terminado, ni mucho menos. La parada de camiones maltrecha, rodeada por los restos de una feroz batalla, era un testimonio del poder impensable del cártel y de la tenacidad inquebrantable de quienes se negaron a doblegarse ante él. Mientras el grupo se dispersaba, algunos se dedicaron a extinguir pequeños incendios o arrastrar vehículos destrozados, mientras otros atendían a los heridos. El reloj marcó las 2 de la mañana, y el viento del desierto aumentó, barriendo el peor del humo hacia el cielo lleno de estrellas. A pesar del peso del momento, una corriente subterránea de alivio pulsaba a través de los defensores maltrechos. Habían sobrevivido. Sin embargo, cada persona allí sabía que en la oscuridad persistente, se estaba gestando una tormenta mayor. Su victoria esta noche encendería la furia del cártel, y cuando el sol saliera sobre este desierto mañana, la guerra en la que habían tropezado solo se intensificaría. La noticia del ataque a la parada de camiones golpeó a Alejandro Castillo como un martillo. Estaba en su lujosa finca, una villa aislada cerca de la frontera, escuchando la actualización entrecortada de Javier por teléfono. El detalle final hizo hervir la sangre de Alejandro. Habían perdido a Carlos Méndez, y los camioneros habían derrotado a una fuerza de asalto bien armada. Terminó la llamada abruptamente, dejando que el silencio colgara en la sala de estar opulenta. Cortinas bordadas ricamente enmarcaban ventanas de suelo a techo, y obras de arte caras adornaban las paredes, pero en ese momento tenso, nada de eso importaba. Alejandro apretó la mandíbula, obligándose a pensar. No era un tonto. Ataques directos repetidos podrían solo fortalecer la resolución de Logan Carter y su equipo. Su victoria sugería que tenían más que suerte de su lado. Los subestimamos, murmuró, paseando por un suelo de mármol. No son solo conductores al azar con unas pocas escopetas. Su mano derecha, Héctor Ramírez, aún con moretones de la confrontación anterior, estaba a una distancia respetuosa. ¿Qué hacemos ahora, jefe?, preguntó en voz baja. Los ojos oscuros de Alejandro se alzaron, más afilados que cualquier cuchilla. ¿Quieren pelear? Está bien, pero no cargaremos como toros otra vez. Los quebraremos desde dentro, haremos que duden de todo. El miedo es el arma más potente que tenemos. Describió su plan, guerra psicológica. Si los camioneros creían que estaban a salvo detrás de barricadas y camiones armados, entonces el cártel probaría que la seguridad era una ilusión. Presionarlos desde ángulos inesperados,
erosionar su coraje y hacer que cuestionaran la resolución de los demás. Tarde o temprano, alguien se quebraría, tal vez varios, y una vez que la paranoia se instalara, los dominós de su unidad caerían. El objetivo de Alejandro se volvió escalofriantemente claro: destrozar la moral de los camioneros, sembrar discordia y forzar a Valeria Morales a rendir la parada de camiones. Él personalmente orquestaría cada paso, dejando a Logan y sus aliados en un estado de temor, nunca seguros de dónde vendría el próximo golpe. Héctor asintió, su rostro sombrío. No lo verán venir, dijo, casi orgulloso de servir como el arquitecto de tal miedo. Alejandro se permitió una tenue sonrisa. Las tácticas estaban cambiando, pero el resultado seguiría siendo el mismo. La parada de camiones le pertenecería, y los camioneros se arrodillarían o morirían. En un día, los soldados de infantería del cártel comenzaron a seguir no solo a los defensores de la parada de camiones, sino también a sus familias. Algunos de los camioneros vivían a horas de distancia en pequeños pueblos fronterizos, otros tenían familias dispersas en diferentes estados. No importaba. Alejandro estaba decidido a probar que ninguna distancia era segura. Jaque Sullivan estaba detrás del restaurante cuando sintió vibrar su teléfono. Lo revisó, esperando mensajes rutinarios. En cambio, palideció. La pantalla mostraba una foto de su esposa Mia y su pequeño Liam paseando por un pasillo de supermercado. Alguien había tomado la imagen desde solo unos pies detrás de ellos. Otro mensaje siguió. Bonita familia. Sería una pena si algo les pasara. El corazón de Jaque latía con fuerza. Sudor frío se acumulaba en sus sienes. Corrió dentro del restaurante, teléfono aferrado en manos temblorosas. Logan y Valeria lo vieron de inmediato. «Jaque, ¿qué pasa?», preguntó Logan, un escalofrío recorriendo su espina dorsal ante la expresión en el rostro del joven. Jaque les mostró las fotos, su voz temblando. «Encontraron a mi familia. ¿Qué hago?». Valeria maldijo en voz baja. Había temido esta posibilidad desde el principio. Los cárteles a menudo atacaban a los seres queridos para quebrar la voluntad de cualquiera que se atreviera a resistir. Pronto se dieron cuenta de que Jaque no era el único. Otro conductor, un hombre de mediana edad llamado Clyde, recibió un breve videoclip en su teléfono. Mostraba a dos ejecutores del cártel enmascarados parados afuera de su modesta casa. Uno levantó la cámara para revelar el número de la casa, mientras el otro saludaba burlonamente. La implicación era clara. «Sabemos dónde vives». A medida que estos mensajes se multiplicaban, un manto de miedo descendió sobre la parada de camiones. Varios conductores comenzaron a murmurar sobre irse. «No tenemos opción», insistió uno. «Mi esposa e hijos, no puedo arriesgarlos por este lugar». Logan intervino, reuniendo a todos en el taller. Su voz era firme pero teñida de empatía. «Entiendo su preocupación, créanme. Pero si empacamos y corremos, el cártel gana. Seguirán usando las mismas tácticas, controlando todo a través del miedo. Tenemos una mejor oportunidad si mantenemos nuestro terreno juntos». Frank Dawson se frotó la frente. «Pero, ¿cómo protegemos a las personas que ni siquiera están aquí?». «Coordinamos», respondió Logan. «Los advertimos, los llevamos a lugares seguros si podemos. Algunos de nosotros tenemos contactos, exmilitares, expolicías que podrían ayudar a proteger a nuestras familias. Pero dispersarnos y rendirnos significa que el cártel gana la parada de camiones y más poder. Entonces nadie estará nunca seguro». Era una realidad sombría, pero los camioneros, uno por uno, comenzaron a darse cuenta de que la única salida era seguir adelante. Aumentaron su vigilancia sobre las comunicaciones, se prepararon para reubicar a cualquier pariente en peligro y resolvieron mantenerse firmes. Sí,
Las tácticas de intimidación del cártel estaban funcionando, pero no hasta el punto de destrozar la determinación del grupo. Al menos no todavía. Tarde una noche, justo cuando el cielo se tornaba de un naranja crepuscular y una apariencia de calma se asentaba sobre la parada de camiones, una violenta explosión sacudió el estacionamiento. Llamas se dispararon desde una de las esquinas lejanas donde Hank Lawson había dejado su camión. Logan y varios otros corrieron afuera, con los corazones latiendo en sus oídos. Encontraron el camión de Hank envuelto en un infierno rugiente. Denso humo negro se elevaba hacia el crepúsculo. El calor era abrasador, alimentado por gasolina que de alguna manera se había encendido en la explosión. Chispas crepitaban contra el marco metálico, y el hedor a caucho quemado picaba en las narices de todos. Para cuando lograron apagar las llamas con extintores y una manguera contra incendios, el camión era una cáscara carbonizada. Entonces Rico divisó algo en el suelo. Un trozo de papel medio quemado. Las palabras garabateadas en él decían: «Esta vez es el camión, la próxima vez eres tú». Hank miró boquiabierto. Iba a revisar el motor antes, pero me distraje. Sus rodillas casi se doblaron con la realización de que podría haber estado dentro cuando explotó. Una oleada de pánico se extendió entre los espectadores. Esto no era una táctica de miedo al azar. Alguien había plantado deliberadamente un dispositivo explosivo para enviar un mensaje directo. La tensión se disparó. Algunos hombres maldijeron en voz baja, mientras otros miraban alrededor ansiosamente, medio esperando otra explosión. «No puedo hacer esto», murmuró uno de los conductores más nuevos, sus ojos dirigiéndose a la salida. «Es demasiado peligroso. Mi familia, mi vida. Lo siento». Logan inhaló lentamente, interponiéndose entre el hombre y su camión. «Todos tenemos miedo. Pero si corres, el cártel solo ganará más terreno. Cuentan con el miedo para dispersarnos». Aún así, la explosión dejó a todos sacudidos. Un silencio contenido cayó sobre el grupo mientras se daban cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alejandro. Su enemigo había escalado el conflicto, y la próxima escalada podría significar pérdida de vidas. Enfrentándose a persistentes escaseces de municiones y equipo, Valeria había recurrido a un viejo contacto en quien confiaba para suministrar armas. Una noche calurosa, partió en una camioneta modesta bajo la apariencia de recoger reparaciones, esperando mantener la transacción discreta. La carretera del desierto se extendía oscuramente, solo punteada por el ocasional destello de faros lejanos. Pero al acercarse a una curva en el camino, una furgoneta negra se desvió en su camino, obligándola a frenar fuerte. Antes de que pudiera siquiera retroceder, 4 hombres con máscaras de esquí saltaron fuera. Abrieron la puerta de un tirón, ignorando sus furiosas luchas, y la arrastraron dentro de la furgoneta. Un solo grito ahogado fue todo lo que logró antes de que una mano áspera se cerrara sobre su boca. De vuelta en la parada de camiones, pasaron horas sin el regreso de Valeria. Logan se inquietó, escaneando el horizonte y revisando frecuencias de radio. Entonces llegó el momento temido. Un mensaje apareció en su teléfono desde un número desconocido. Contenía 2 fotos, una mostrando a Valeria con las manos atadas, moretones en su rostro, sus ojos ardían con desafío. Otra mostraba texto: «Entrega la parada de camiones si quieres que viva». Logan golpeó un puño contra un mostrador maltrecho. Alertó a todos con una expresión sombría. «Valeria ha sido tomada», anunció. Un murmullo de horror recorrió a los conductores, ya al límite por la explosión. Ahora enfrentaban la posibilidad de perder a la persona que los había mantenido unidos. Las demandas del cártel eran explícitas: renunciar al control de toda la operación o Valeria pagaría con su vida. Logan Carter sintió el peso de todas las miradas sobre él.
Habían hecho lo mejor para defender la parada de camiones, pero el secuestro de Valeria probó que las medidas puramente defensivas ya no eran suficientes. El cártel los tenía acorralados psicológicamente, empujándolos al borde. Ahora debían tomar la ofensiva. Convocó a Frank, Ethan y a los conductores restantes que no habían huido de miedo. No podemos solo barricarnos. Si no hacemos nada, nos irán eliminando uno por uno o usarán a Valeria como palanca hasta que cedamos. Algunos parecían nerviosos, pero nadie discrepó. La posibilidad de perder a Valeria los espoleó a la acción. Entonces aquí está el plan, dijo Logan, su voz tensa con ira. Averiguamos dónde la están reteniendo y los golpeamos antes de que puedan reforzar la seguridad. Atacamos rápido, fuerte, y les mostramos que no vamos a rendirnos. Jake Sullivan, aún sacudido por las amenazas a su propia familia, apretó los puños. Cuenta conmigo. Gradualmente, el miedo que habían soportado se transformó en una resolución de acero. Si el cártel quería una pelea, entonces una pelea tendrían. Y esta vez los camioneros llevarían la guerra a la puerta del cártel. En las secuelas del secuestro de Valeria, la parada de camiones cayó en un silencio sombrío. Nadie se demoraba en comidas ni charlas sobre rutas. En cambio, preparaban equipo con propósito sombrío, revisando armas y repasando cada pedazo de inteligencia que podían reunir. La tensión colgaba en el aire, tan espesa como el polvo del desierto. Ethan Rhodes instaló su computadora portátil en un reservado en la esquina del restaurante, hackeando líneas de comunicación conocidas del cártel. La tenue luz de una lámpara iluminaba su ceño fruncido. Por fin levantó la vista, alivio mezclado con preocupación. La encontré, dijo. Su voz baja pero cargada de urgencia. Su pantalla mostraba un mapa satelital de un almacén decrépito cerca de la frontera mexicana, rodeado en rojo. Múltiples rutas conducían a él, una ventaja que sugería que el cártel lo usaba como un centro local para carreras de contrabando. La vigilancia de pings telefónicos dispersos confirmó que Valeria probablemente estaba retenida dentro. Frank Dawson, con los brazos cruzados, miró por encima del hombro de Ethan. ¿Alguna idea de cuántos hombres tienen? Bastantes, respondió Ethan. Por lo que puedo decir, tienen seguridad en capas, cercas, guardias armados, posiblemente torres de vigilancia. Y Javier Castillo está a cargo de toda la operación. Ante la mención del nombre de Javier, los ojos de Logan se entrecerraron. Recordó su último encuentro cara a cara. Javier había escapado, jurando retribución. Ahora, irónicamente, Logan era el que venía por él. Extendieron un gran mapa del área en el mostrador del restaurante. Los golpearemos antes del amanecer, declaró Logan, golpeando un punto que marcaba el almacén. Frank, conducirás nuestro camión blindado directamente a través de su perímetro. Si podemos romper sus cercas, alterar sus defensas. Rico y yo nos moveremos desde atrás, recuperaremos a Valeria y cortaremos a cualquiera que intente bloquear nuestra salida. Jake Sullivan se limpió el sudor de la frente, los nervios tensos. ¿Y yo? Tú y Ethan manejan soporte a distancia, respondió Logan. Ethan es el francotirador, tú lo cubres. Mantén la ruta de extracción despejada. Si sacan refuerzos o armamento pesado, ustedes dos pueden ralentizarlos desde lejos. Entendido. Jake tragó fuerte pero asintió. Sí, señor. Logan escaneó al grupo. Necesitamos hacer esto rápido. Si nos empantanamos, probablemente moverán a Valeria o, peor, la matarán. Una vez que la tengamos, nos extraemos de inmediato. Frank señaló el mapa con el pulgar. ¿Y si tenemos la oportunidad de acabar con Javier? Un destello de determinación fría cruzó el rostro de Logan. La tomamos.
Eliminar a Javier paraliza la presencia del cártel aquí. Eso significa menos amenaza para nosotros a largo plazo. Estuvieron de acuerdo. Cada persona nerviosa pero comprometida. El plan era peligroso, pero tenían pocas opciones. Su única ventaja radicaba en la sorpresa y la velocidad, ingredientes que, si se usaban bien, podían derribar incluso la formidable fortaleza que el cártel había construido. Esa noche en el garaje, el clangor del metal contra metal reverberaba como el tambor de un guerrero. Frank y Rico trabajaron lado a lado, transformando un semi-ordinario en un temido Juggernaut. Soldadores chispeaban en el espacio tenue, forjando placas de blindaje improvisadas para proteger el bloque del motor y el parabrisas. Las placas de acero originales habían resistido bien durante los asaltos anteriores. Ahora añadieron más materiales balísticos alrededor de la cabina, colocando policarbonato grueso sobre las ventanas. Frank adaptó un montaje de pedestal en la cama de carga para una ametralladora, una M60 que Logan había logrado conseguir a través de un viejo contacto militar. No tendremos el lujo de quedarnos quietos, comentó Frank, así que necesitaremos disparar en movimiento. Eso significa que tú o alguien se para detrás del montaje, estabilizado mientras el camión atraviesa lo que sea que tengan. Rico probó la acción giratoria del M60. Tenemos estos neumáticos especiales listos, ¿verdad? Preguntó, mirando un conjunto de ruedas todoterreno gruesas, cada una tachonada con tecnología de rodaje plano. No tiene sentido tener la mejor armadura si una bala perdida puede reventar nuestros neumáticos a mitad del asalto. Frank asintió, con la máscara de soldar perchada en su frente. Estamos cubiertos, cinturones de acero, resistentes a balas. No garantizado, pero mejor que lo estándar. Solo cuidado con calibres más pesados o granadas. Nada es infalible. A cierta distancia, otros preparaban armas personales. Logan limpiaba meticulosamente su Sig Sauer P226 y cargaba cargadores para su M4. Rico revisó doblemente los cartuchos para su Remington 870, empacando un puñado de granadas de humo que había fabricado con latas básicas. Jake llevaba un A15 compacto, muy lejos de la cadena que había usado en peleas anteriores. Ya no parecía inseguro. El miedo aún estaba allí, pero eclipsado por una necesidad ardiente de rescatar a Valeria. Ethan probó el alcance de su rifle de francotirador Remington 700. En las semanas desde que comenzaron sus problemas, había demostrado ser invaluable, derribando pistoleros del cártel desde la distancia con una precisión casi impecable. Un silencio de anticipación colectiva se asentó a su alrededor, roto solo por el zumbido de la maquinaria. La tensión era palpable, el miedo templado por la resolución. Aunque la parada de camiones había enfrentado escaramuzas bélicas, esto era algo más. Estaban entrando deliberadamente en la fortaleza del cártel. Si fallaban, el cártel erradicaría a toda la comunidad en represalia. Finalmente, el camión brillaba bajo las lámparas fluorescentes, una bestia intimidante de bordes de acero y ángulos reforzados. Frank se limpió el sudor de la frente, retrocediendo para admirar su obra. Si esto no los asusta, dijo en voz baja, nada lo hará. Logan se acercó, descansando una mano en la armadura soldada. Estamos luchando contra más que solo sus armas. Estamos luchando contra todo su imperio. Hagamos que cuente. Miró alrededor a cada rostro, viendo el coraje reflejado de vuelta hacia él. Irían al mismísimo infierno si eso significaba salvar a Valeria y enviar al cártel un mensaje de que estos camioneros no eran presas fáciles. El aire nocturno se sentía inquietantemente quieto mientras el reloj se acercaba a las 2 de la mañana. Bajo un cielo sin luna, el equipo se dividió en posiciones alrededor del almacén del cártel.
Frank estaba detrás del volante del semifortificado, el motor al ralentí a una distancia segura. Rico iba de copiloto con la M60 cargada y lista en la parte trasera. En la penumbra, esperaron la señal de Logan. Mientras tanto, Logan y Rico habían rodeado el almacén a pie por detrás. Silenciosamente despacharon a un guardia solitario, un pistolero del cártel de aspecto aburrido tomando un descanso para fumar a medianoche. Rico se deslizó detrás de él, colocó una mano enguantada sobre su boca y clavó un cuchillo en su caja torácica. El guardia colapsó sin un sonido. Logan arrebató la radio del hombre, silenciándola. Ethan y Jake habían escalado un ligero acantilado a unas 200 yardas, estableciendo un punto de ventaja. La tenue luz de las estrellas era suficiente para que el visor nocturno de Ethan detectara movimiento en la cima de una torre de vigilancia. Se enfocó en la silueta. Un solo crujido suprimido resonó, y el guardia cayó fuera de la vista. Jake exhaló, luchando contra el pico de adrenalina. «Buen tiro». Ethan asintió, buscando el próximo objetivo. «Mantengámoslos ciegos el mayor tiempo posible». Finalmente, la voz de Logan crepitó baja por la radio. «Vamos, Frank, rompe la puerta». Un zumbido eléctrico llenó el aire cuando Frank aceleró el motor. Los faros del semi se encendieron de golpe. Rugió por una corta pista de tierra que conducía a la cerca del almacén. La barrera de eslabones, coronada con alambre de púas, nunca tuvo oportunidad. La parrilla de acero del camión aplastó la cerca con un chirrido ensordecedor, arrojando metal y chispas por todas partes. Dos guardias cercanos se apresuraron, solo para ser apartados por el impulso del camión mientras irrumpía. Los focos del cártel se encendieron, iluminando el patio. Hombres gritaban en español, blandiendo AK-47 y armas cortas. Una salva de balas salpicó la armadura del camión, el clangor de los rebotes resonando en la noche tranquila. Rico se estabilizó en la parte trasera, esperando una línea de tiro clara. Luego soltó. La M60 rugió, escupiendo una lluvia de balas que barrió a un grupo de ejecutores del cártel que corrían desde la puerta lateral del almacén. Se dispersaron. Algunos cayeron donde estaban. El puro impacto de una ametralladora en un vehículo fue suficiente para sembrar el caos dentro de la base. Una alarma sonó y figuras corrían entre cajas y contenedores de envío oxidados. Ethan, encaramado en el acantilado, eliminaba a cualquiera que intentara subir a la torre de vigilancia o moverse a un punto de ventaja. En la confusión, Logan y Rico avanzaron más profundamente desde la parte trasera. Una granada de humo bien sincronizada enmascaró su acercamiento, forzando a los hombres del cártel a disparar salvajemente en la bruma arremolinada. Javier Castillo, despertado de una oficina improvisada dentro del almacén, agarró una radio. «Mátenlos. Aseguren a la prisionera si pueden. Pero si no, sáquenla». Su voz reverberaba con rabia. Ya había perdido demasiado prestigio en la parada de camiones. Esto era un insulto que no toleraría. El tiroteo se intensificó. Balas tallaban agujeros en las paredes de acero corrugado. Fragmentos de vidrio llovían desde las luces superiores destrozadas. Frank maniobraba el camión en ráfagas cortas, embistiendo cajas o barricadas. Cada colisión sacudía el vehículo, pero su armadura resistía. Las balas continuaban chocando contra las placas. Ethan transmitía actualizaciones sobre los movimientos enemigos por radio. 3 tangos dirigiéndose al lado este, otros 2 detrás de ti. Frank, cuidado. Recibido, siseó Frank, girando el volante. Una caja explotó bajo el impulso del camión, esparciendo polvo y escombros por todas partes. Mientras tanto, Logan se acercaba al interior del almacén.
Toda la operación dependía de encontrar a Valeria antes de que llegaran refuerzos o la ejecutaran. El humo le picaba en los ojos y el olor acre de la pólvora llenaba sus pulmones, pero seguía avanzando. Los destellos de los cañones iluminaban su camino en ráfagas entrecortadas. Estaban dentro del vientre de la bestia ahora, y los próximos minutos decidirían el destino de todos. Por un pasillo tenue, profundo dentro del complejo del almacén, Logan y Rico descubrieron una puerta reforzada custodiada por 2 soldados más del cártel. El tiroteo y los gritos resonaban desde afuera. Los guardias, nerviosos, levantaron sus rifles en el momento en que Logan apareció. Se movió con una determinación rápida, lanzándose sobre el primer hombre antes de que pudiera apuntar completamente. Chocaron contra una pila de palés, enviando cajas a caer. Rico disparó su escopeta. El estruendo reverberó en las paredes. El segundo guardia cayó duro, sangre salpicando el concreto. El primer guardia intentó girar su propia arma, pero Logan liberó un cuchillo de combate, clavándolo en el torso del asaltante. El hombre jadeó, con los ojos abiertos de par en par, luego colapsó. Jadeando, Logan examinó la puerta, cerrada. No tenemos tiempo para forzarla, dijo. Rico sacó un pequeño saco de explosivos improvisados que habían armado. Retrocede. En segundos, instaló una pequeña carga en la cerradura de la puerta. Un estallido amortiguado y un destello después, la puerta se abrió, las bisagras protestando. Dentro, una sola luz superior parpadeaba. Valeria estaba sentada, atada a una silla, su mejilla magullada, sus muñecas en carne viva por las cuerdas apretadas. Parecía golpeada pero desafiantemente erguida. Al ver a Logan y Rico, sus ojos se encendieron con una mezcla de alivio y rabia. Les tomó bastante tiempo. Rasgó, su voz tensa. Logan arrancó la cuerda alrededor de sus muñecas, luego se movió para ayudarla a levantarse. Antes de que pudiera decir algo, Valeria arrebató una pistola descartada del suelo, presumiblemente una que había caído del cinturón del guardia. Sin dudarlo, giró, disparando a 2 miembros del cártel que tropezaron en la habitación, atraídos por el alboroto. Ambos hombres cayeron, agarrándose el pecho. Rico casi se rió de la sorpresa. «Maldita sea, tú». Valeria exhaló, limpiándose el sudor de la frente. «No soy alguna damisela en apuros. Ahora, podemos salir de aquí». Logan dio un asentimiento apretado. «Tenemos un camión esperando afuera, pero necesitamos atravesar el caos. Quédate cerca». Mientras corrían por el pasillo, más tiroteos estallaron. Valeria, golpeada pero intacta, mantuvo el paso, recargando la pistola con manos temblorosas. Sin embargo, detrás de esos moretones ardía un fuego. Estaba furiosa por su captura, furiosa por lo cerca que el cártel había estado de quebrarla. No los dejaría salirse con la suya. El almacén reverberaba con disparos y gritos frenéticos. El camión blindado de Frank tronaba por el patio afuera, pero dentro de estos pasillos estrechos, la pelea era mucho más personal. Fue entonces cuando Javier Castillo apareció al final de un pasillo, 5 pistoleros del cártel a su lado. Las luces superiores parpadeantes revelaron un corte sobre la ceja de Javier, sangre goteando por el lado de su rostro. Su rabia parecía arder en la oscuridad. «Logan Carter», escupió, dando un paso adelante mientras sus hombres se desplegaban. «Esta vez no escaparás de mí». Logan empujó a Valeria detrás de él, aunque ella se negó a quedarse completamente fuera de la línea de fuego. «Parece que perdiste tu oportunidad», respondió Logan, sin inmutarse. Javier señaló, y uno de sus hombres disparó una ráfaga de balas. Logan y Rico se lanzaron detrás de un gabinete metálico volcado.